Jorge nació en un pequeño pueblo rural en México, donde la vida era simple pero desafiante. Creció en una casa humilde con su madre y dos hermanos menores, quienes dependían de lo poco que su madre podía ganar trabajando como costurera. Desde temprana edad, Jorge comprendió que tenía que ayudar a su familia. A la edad de 10 años, ya estaba vendiendo dulces y frutas en la plaza del pueblo después de la escuela. Sin embargo, sus días más felices eran los fines de semana, cuando visitaba a su abuela. Ella era una excelente cocinera y preparaba los platillos más deliciosos que Jorge había probado jamás. Cada sábado, Jorge la observaba con fascinación mientras ella encendía el fogón de leña y empezaba a preparar mole, tamales o algún otro plato tradicional. Se maravillaba con la forma en que ella combinaba ingredientes simples como maíz, chiles y especias para crear sabores ricos y complejos. La cocina de su abuela no tenía electrodomésticos modernos ni utensilios caros, pero ella sabía aprovechar cada ingrediente. Para Jorge, esos momentos en la cocina de su abuela eran mágicos. Aprendió a apreciar la importancia de los ingredientes frescos y a usar el ingenio para convertir cosas sencillas en algo extraordinario. Cuando Jorge cumplió 13 años, la situación financiera de su familia se volvió aún más difícil. Su madre enfermó y ya no podía trabajar tanto como antes. Por ello, Jorge decidió dejar la escuela y buscar un trabajo de tiempo completo. Después de varios intentos fallidos de conseguir empleo, finalmente encontró un puesto como ayudante en el mercado local. Allí se encargaba de cargar cajas, limpiar puestos y vender productos. Aunque el trabajo era agotador, no le impedía pensar constantemente en la cocina y en las enseñanzas de su abuela. Un día, mientras trabajaba en el mercado, conoció a don Alfredo, un hombre mayor que era dueño de una pequeña taquería en el centro del pueblo. Don Alfredo tenía fama de ser un cocinero excelente, pero su negocio no estaba prosperando. Observó a Jorge mientras trabajaba y notó su interés en los alimentos que manejaba. «Chico, pareces tener buen ojo para la comida. ¿Te gustaría trabajar en mi taquería?», le preguntó don Alfredo. Sin pensarlo dos veces, Jorge aceptó la oferta. La taquería de don Alfredo era modesta y pequeña, con un par de mesas y sillas de madera desgastadas por los años. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas del pueblo y recortes de periódicos amarillentos. Jorge empezó limpiando la cocina, cortando cebollas y preparando las tortillas. Sin embargo, con el tiempo, don Alfredo le permitió comenzar a cocinar bajo su supervisión. Fue entonces cuando Jorge descubrió que tenía un talento natural para preparar comida sabrosa, a pesar de no haber recibido ninguna formación profesional. Al principio, don Alfredo le enseñó lo básico, cómo cortar la carne correctamente, cómo sazonar los tacos para resaltar su sabor y cómo mantener la cocina organizada. Sin embargo, Jorge tenía hambre de aprender más. Empezó a quedarse después de su turno para practicar recetas nuevas y experimentar con combinaciones de ingredientes. Don Alfredo le prestaba libros de cocina que tenía guardados en la trastienda, y Jorge pasaba horas leyéndolos, intentando absorber todo el conocimiento que podía. Su pasión y dedicación eran evidentes, y poco a poco fue ganándose la confianza de don Alfredo. Pronto, los tacos preparados por Jorge comenzaron a atraer la atención de los clientes. La gente del pueblo comentaba que había algo especial en la comida de la taquería, un sabor que no habían probado antes. Esto motivó a Jorge aún más. Sentía que, finalmente, su sueño de ser chef estaba tomando forma, aunque fuese en un entorno pequeño y sin muchas posibilidades de avanzar. Sin embargo, la taquería de don Alfredo tenía un problema. Estaba en peligro de cerrar debido a las dificultades económicas. Jorge sabía que si la taquería cerraba, perdería no solo su trabajo, sino también la única oportunidad que tenía de acercarse a su pasión por la cocina. Así que decidió dar lo mejor de sí para ayudar a que el negocio prosperara. Empezó a sugerir ideas para mejorar el menú, creando platillos especiales los fines de semana y organizando degustaciones gratuitas para atraer más clientes. Aunque estas iniciativas generaron cierto interés, no fue suficiente para solucionar los problemas financieros de la taquería. A pesar de los obstáculos, Jorge se mantuvo firme en su deseo de aprender y mejorar. La semilla de su pasión por la cocina ya estaba profundamente arraigada en su corazón. Estaba decidido a continuar, no importaba cuán difícil fuera el camino. La situación de la taquería de don Alfredo se volvía más crítica con cada día que pasaba. Las ventas eran escasas, y las deudas se acumulaban. Jorge sabía que su futuro como cocinero dependía de salvar el negocio, y no podía permitir que el lugar que le había dado su primera oportunidad se desvaneciera sin luchar. Decidido a hacer todo lo posible, comenzó a pensar en estrategias que pudieran darle un giro al restaurante y atraer a más clientes. Jorge propuso una idea atrevida a don Alfredo: reinventar el menú con una serie de platillos innovadores que mezclaran recetas tradicionales mexicanas con un toque moderno. La propuesta incluyó la creación de tacos gourmet con ingredientes únicos, como mole con aguacate,
carnitas con salsa de mango y tacos de pescado con aderezo de tamarindo. Al principio, don Alfredo se mostró escéptico. Para él, la taquería siempre había sido un lugar donde se servía comida auténtica y clásica, sin necesidad de añadidos o cambios. Sin embargo, viendo el entusiasmo de Jorge, decidió darle una oportunidad. «Tienes una semana para mostrarme que estas ideas pueden funcionar», le dijo, con una mezcla de duda y esperanza. Jorge tomó este desafío como su primera gran prueba en el mundo de la cocina. Se puso a trabajar con una dedicación inquebrantable, probando combinaciones de sabores, experimentando con nuevas salsas y seleccionando cuidadosamente cada ingrediente. Cada día, después de cerrar la taquería, se quedaba hasta altas horas de la noche practicando sus recetas. Don Alfredo, aunque no lo admitiera, estaba impresionado por la pasión del joven y ocasionalmente se unía para probar los platillos y darle consejos sobre cómo mejorar. La semana pasó rápidamente, y el día de la gran prueba llegó. Don Alfredo invitó a algunos de sus clientes más antiguos y fieles para que probaran las nuevas creaciones de Jorge. La pequeña taquería se llenó de un aroma delicioso que impregnaba el aire, mientras los platos salían de la cocina uno tras otro. Los invitados probaron con curiosidad cada taco, masticando lentamente para saborear los matices de los ingredientes. Al principio, hubo silencio, y Jorge sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Les habría gustado? ¿O acaso había sido un fracaso? Para su alivio, las caras de sorpresa y satisfacción de los comensales pronto se transformaron en sonrisas. Los comentarios empezaron a fluir: «Nunca he probado algo así, estos sabores son increíbles, deberían poner esto en el menú fijo». Don Alfredo, que había observado en silencio todo el tiempo, se levantó y se acercó a Jorge con una leve sonrisa. «Parece que has logrado algo especial, chico. Vamos a darle una oportunidad a estos nuevos tacos». Con la aceptación de las nuevas recetas, Jorge se sintió más motivado que nunca. Se encargó de promocionar los platillos en el mercado local, distribuyendo volantes y hablando con la gente, invitándolos a probar las nuevas especialidades. También propuso la idea de organizar noches temáticas en la taquería, como Taco Tuesday, donde los tacos serían vendidos a mitad de precio, y Viernes de Sabores, con un menú especial que incluía una combinación de recetas tradicionales y modernas. La taquería comenzó a llenarse de nuevo, y poco a poco, las deudas se fueron reduciendo. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en que Jorge sintió que la presión era abrumadora. Hubo días en los que los clientes no aparecían a pesar de sus esfuerzos, y el miedo al fracaso amenazaba con paralizarlo. Además, había algunos comensales tradicionales que no estaban contentos con los cambios en el menú. Decían que la taquería había perdido su esencia y que don Alfredo estaba traicionando sus raíces. Jorge, aunque dolido por las críticas, entendía que no podía complacer a todos. Decidió concentrarse en aquellos que apreciaban las nuevas propuestas y en seguir mejorando. Para fortalecer la taquería, Jorge también buscó mejorar su propio conocimiento culinario. Empezó a asistir a clases de cocina en una escuela local, usando el poco dinero que ganaba para pagar las inscripciones. Se dedicó a aprender nuevas técnicas y estilos de cocina, desde la preparación de platillos internacionales hasta la repostería, y aplicaba lo aprendido a la taquería siempre que tenía la oportunidad. Aunque el cansancio empezaba a pasarle factura, su amor por la cocina lo mantenía enfocado. Era como si, cada vez que entraba a la cocina, toda la fatiga desapareciera. Don Alfredo, al ver la dedicación de Jorge, decidió compartir con él algunos secretos de cocina que había aprendido a lo largo de su vida. Le enseñó a preparar una receta especial de salsas, que incluía ingredientes secretos que solo él conocía. «No se trata solo de saber cocinar, chico», le dijo don Alfredo en una de sus lecciones. «Se trata de entender la historia y el corazón de cada platillo». Con cada enseñanza, Jorge sentía que estaba creciendo no solo como cocinero, sino también como persona. La cocina se había convertido en su forma de expresar emociones, sueños y recuerdos. Con el tiempo, la taquería recuperó su estabilidad. El esfuerzo conjunto de Jorge y don Alfredo había dado sus frutos. Los clientes habituales regresaron, y la taquería incluso empezó a atraer a turistas y personas de pueblos cercanos, quienes escuchaban hablar de los famosos tacos especiales. Jorge sabía que todavía quedaba mucho por mejorar, pero también comprendía que había dado un paso importante en su viaje hacia convertirse en un chef profesional. Ahora, más que nunca, estaba convencido de que su destino estaba en la cocina, y que cada platillo que preparaba era una parte de su propia historia. Con las nuevas recetas en el menú y una campaña de promoción en marcha, la taquería de don Alfredo comenzó a experimentar un aumento en la afluencia de clientes. Por primera vez en mucho tiempo, las mesas estaban llenas, la cocina trabajaba a toda marcha y las risas y conversaciones de los comensales llenaban el pequeño local.
Jorge se sentía orgulloso de ver que su esfuerzo daba frutos, pero también sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mantener el interés de la gente y garantizar que la taquería se mantuviera en pie a largo plazo requeriría algo más que solo innovación culinaria. A medida que pasaban las semanas, Jorge y don Alfredo enfrentaron varios desafíos nuevos. Uno de los problemas más notables fue la escasez de ciertos ingredientes clave para las recetas especiales. La región había enfrentado algunas dificultades agrícolas, lo que significaba que el aguacate y otros productos frescos se estaban volviendo más caros y difíciles de conseguir. Jorge tuvo que ser creativo para adaptar las recetas y encontrar alternativas sin comprometer la calidad del sabor. Se pasaba horas en el mercado local hablando con los proveedores, negociando precios y buscando productos que pudieran funcionar. En uno de esos días, Jorge conoció a Rosa, una joven agricultora que vendía productos orgánicos en un pequeño puesto. Rosa le habló de su finca familiar y de cómo cultivaban verduras y hierbas sin el uso de pesticidas, siguiendo métodos tradicionales. Aunque los precios eran un poco más altos, Jorge decidió darle una oportunidad y comprar algunos productos para probarlos en sus recetas. Al incorporar estos ingredientes frescos y de calidad en sus platillos, se dio cuenta de que no solo mejoraban el sabor, sino que también aportaban una historia a cada taco. Comenzó a incluir en el menú detalles sobre el origen de los ingredientes, algo que los clientes apreciaron y que ayudó a diferenciar la taquería de otros restaurantes. Sin embargo, no todo fue color de rosa. La presión de mantener el negocio rentable empezó a afectar a don Alfredo, cuya salud se estaba deteriorando. El estrés de manejar las finanzas, supervisar el servicio y lidiar con el cansancio acumulado estaba pasando factura. Jorge empezó a asumir más responsabilidades, no solo la cocina, sino también en la gestión del restaurante. Aprendió a manejar las cuentas, a tratar con los proveedores y a resolver problemas de última hora, como la reparación de una vieja estufa que se rompió en medio de una noche muy concurrida. Cada día parecía traer un nuevo obstáculo, pero Jorge lo afrontaba con determinación, convencido de que estaba destinado a superar todas las pruebas. Una noche en particular, mientras la taquería estaba llena y el ritmo en la cocina era frenético, ocurrió un contratiempo que puso a prueba su capacidad de liderazgo. Uno de los cocineros auxiliares se cortó la mano mientras preparaba los ingredientes, y Jorge tuvo que actuar rápidamente para cubrir su puesto, atender al empleado herido y asegurarse de que los pedidos no se retrasaran. Fue un momento caótico, donde cada segundo contaba y el calor de la cocina se sentía más intenso que nunca. Con rapidez y determinación, Jorge asumió el control de la situación, delegando tareas y ayudando a los otros cocineros a mantener el ritmo. Al final de la noche, a pesar del incidente, lograron atender a todos los clientes, y muchos de ellos felicitaron a Jorge por la calidad de la comida. Después de cerrar, Jorge se quedó en la taquería limpiando y revisando las cuentas, mientras don Alfredo descansaba en una mesa. «Hoy demostraste ser más que un cocinero, chico», le dijo don Alfredo con una sonrisa cansada. «Este lugar no habría sobrevivido sin ti». Jorge sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Aunque se sentía agotado, había una satisfacción profunda en saber que estaba logrando un cambio real. Con el paso del tiempo, Jorge empezó a notar que la taquería atraía a un público más diverso. No solo iban los clientes habituales que siempre habían apoyado el negocio, sino también jóvenes que buscaban probar algo diferente y turistas que habían escuchado de la taquería con un toque especial. La combinación de ingredientes frescos, platillos innovadores y el toque tradicional de las recetas de don Alfredo estaban convirtiendo al restaurante en un lugar de referencia en la ciudad. Sin embargo, Jorge sabía que no podía conformarse. La competencia en el sector de la gastronomía era feroz, y necesitaba seguir ofreciendo experiencias únicas para mantener a la taquería en la mente de los clientes. Para seguir mejorando, decidió invitar a chefs locales reconocidos para realizar colaboraciones especiales. Organizó eventos temáticos en los que, por una noche, la taquería se transformaba en un lugar distinto, con un menú diseñado en conjunto con el chef invitado. Estos eventos no solo trajeron nuevas ideas y sabores, sino que también ayudaron a crear una red de contactos en el mundo culinario, algo que sería crucial para el crecimiento de Jorge como profesional. Poco a poco, su nombre empezó a ser mencionado en los círculos gastronómicos de la ciudad, y algunos periódicos locales comenzaron a escribir artículos sobre el joven chef que está revitalizando la taquería de don Alfredo. El éxito incipiente no hizo que Jorge se olvidara de los orígenes de la taquería. A pesar de las nuevas ideas y los cambios, se aseguraba de mantener siempre en el menú los platillos clásicos que habían hecho famosa a la taquería en primer lugar. A veces, incluso, dedicaba noches a rendir homenaje a las recetas tradicionales, preparando los tacos exactamente como don Alfredo lo había hecho durante décadas. Para él, era una forma de honrar al hombre que le había dado la oportunidad de descubrir su pasión y de agradecerle por todo lo que había aprendido. A medida que la taquería seguía prosperando,
Jorge sabía que estaba solo en el inicio de su camino. Había superado muchos obstáculos, pero también había aprendido que en la cocina y en la vida siempre habría desafíos por enfrentar. Con cada nuevo día, con cada nuevo platillo servido, Jorge continuaba cocinando no solo para los clientes, sino también para alimentar su propio sueño de convertirse en un gran chef. A medida que la taquería seguía ganando popularidad, las exigencias del negocio también aumentaban. Con más clientes entrando por la puerta, surgían nuevos desafíos que ponían a prueba la resistencia y el ingenio de Jorge y don Alfredo. La emoción del crecimiento venía acompañada de una gran presión para mantener los altos estándares de calidad que habían establecido. Fue en este contexto que se presentó una crisis que casi los hizo tambalear. Todo comenzó con una serie de inspecciones de sanidad que llegaron sin previo aviso. Aunque la taquería siempre había sido un lugar limpio y seguro, hubo pequeños detalles que necesitaban ajustes para cumplir con las nuevas normativas que las autoridades estaban implementando. Jorge tuvo que reorganizar la cocina, capacitar a los empleados en nuevos protocolos y asegurarse de que cada detalle cumpliera con los requisitos legales. Esto implicó no solo tiempo y esfuerzo, sino también un gasto considerable que afectó las finanzas del negocio. Durante ese periodo, don Alfredo sufrió un problema de salud que lo obligó a tomarse un tiempo para descansar. La noticia cayó como un balde de agua fría para Jorge, quien se dio cuenta de que, de un momento a otro, tendría que asumir la dirección completa de la taquería. Aunque había aprendido mucho de don Alfredo, la responsabilidad de llevar el negocio por su cuenta lo abrumaba. Por primera vez, sintió que tal vez no estaría a la altura de las circunstancias. Sin embargo, Jorge decidió enfrentar la situación con la misma determinación que lo había llevado a transformar el menú y atraer nuevos clientes. Sabía que la clave estaba en mantenerse enfocado y no permitir que el miedo lo paralizara. Se puso en contacto con los proveedores para renegociar los precios de los ingredientes, redujo gastos no esenciales y buscó la forma de optimizar el uso de los recursos de la taquería. Incluso se quedó varias noches en el local, haciendo arreglos menores y reorganizando el espacio para maximizar la eficiencia. Mientras tanto, don Alfredo, aunque debilitado, seguía siendo un pilar de apoyo para Jorge. Desde su casa, llamaba al joven chef para darle consejos y guiarlo en las decisiones importantes. «No te preocupes tanto, chico», le decía con su voz ronca pero llena de afecto. «Los problemas son parte de la vida, pero es el modo en que los enfrentas lo que realmente importa. Sigue haciendo lo que amas y todo saldrá bien». Jorge tomó esas palabras como una especie de mantra. Cada vez que se sentía abrumado, las repetía en su mente y se daba fuerzas para seguir adelante. Decidió que, en lugar de ver los obstáculos como enemigos, los trataría como oportunidades para mejorar. Implementó nuevas medidas para garantizar la calidad en todos los aspectos del negocio, desde la limpieza de la cocina hasta el servicio al cliente. Además, motivó a los empleados a involucrarse más en el proyecto, compartiéndoles la visión de convertir la taquería en un lugar de referencia en la ciudad. Un momento clave fue cuando uno de los cocineros sugirió la idea de introducir un taco del mes. Cada mes, Jorge y el equipo crearían un taco especial inspirado en ingredientes de temporada o en sabores locales. Fue un reto que no solo permitía a la taquería seguir innovando, sino que también mantenía el interés de los clientes al ofrecer algo nuevo constantemente. El primer taco del mes, llamado el tradicional moderno, era una combinación de una receta ancestral mexicana con un toque contemporáneo, usando ingredientes como nopal y flor de calabaza con una salsa especial de aguacate ahumado. La respuesta del público fue abrumadora. El taco del mes se convirtió rápidamente en un éxito, atrayendo a más personas al restaurante y generando comentarios positivos en las redes sociales. Jorge se dio cuenta de que no solo estaban superando la crisis, sino que también estaban aprovechando la oportunidad para reinventarse y fortalecer la conexión con sus clientes. Cada vez más personas venían a la taquería no solo para disfrutar de la comida, sino también para experimentar algo nuevo y diferente. Sin embargo, las pruebas no terminaron ahí. Un día, un cliente frecuente que era conocido por ser exigente y crítico, hizo un comentario negativo sobre uno de los platillos en las redes sociales. Jorge sabía que en el mundo actual, la opinión de un cliente insatisfecho podía afectar considerablemente la reputación del negocio. En lugar de ignorar el comentario o defenderse, decidió utilizarlo como una oportunidad para mejorar. Invitó al cliente a regresar a la taquería para hablar personalmente con él, le pidió detalles sobre lo que no le había gustado y, con su ayuda, mejoraron el platillo. El cliente quedó tan impresionado con la actitud de Jorge que no solo eliminó su comentario negativo, sino que también escribió una nueva reseña elogiando la forma en que el joven chef había manejado la situación. Este incidente reforzó la convicción de Jorge de que el éxito no dependía solo de la calidad de la comida, sino también del servicio y la relación con los clientes. Para él, cada persona que entraba a la taquería era alguien a quien debía impresionar no solo con los sabores, sino también con la calidez y la hospitalidad.
Esta nueva perspectiva lo ayudó a enfocarse en la experiencia completa del cliente, mejorando incluso la decoración del lugar y creando un ambiente más acogedor. Con el tiempo, la taquería comenzó a ser reconocida en los medios locales, no solo por sus deliciosos tacos, sino también por la historia inspiradora de Jorge y su forma de afrontar las adversidades. La gente acudía no solo a comer, sino también a ser parte de una historia de lucha, perseverancia y amor por la cocina. Después de enfrentar la crisis de salud de don Alfredo y las inspecciones de sanidad, la taquería comenzó a recuperar su ritmo, pero Jorge sabía que no bastaba con volver a la normalidad, quería que el negocio creciera y alcanzara un nuevo nivel. Se propuso llevar la taquería a una posición donde se destacara no solo como un restaurante de barrio, sino como un lugar emblemático de la ciudad, conocido por su calidad y su historia de superación. Jorge decidió aprovechar la reciente popularidad del taco del mes y lo convirtió en una tradición más formal en la taquería. Cada mes, creaba un evento especial para el lanzamiento del nuevo taco, decorando el local con colores y temas relacionados con los ingredientes o la inspiración del taco del momento. Por ejemplo, en febrero, el taco del mes estaba inspirado en la tradición de los tamales y los festivales de invierno, con un taco relleno de carnitas y un toque de salsa de mole rojo. El evento mensual se convirtió rápidamente en un éxito rotundo. Los clientes no solo venían a probar el taco especial, sino que también invitaban a amigos y familiares a unirse a la experiencia. Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos y comentarios positivos, lo que atrajo la atención de blogueros gastronómicos y periodistas locales. Jorge se dio cuenta de que la taquería estaba logrando algo más que simplemente vender comida, estaba creando una comunidad alrededor del sabor, la cultura y la tradición. Sin embargo, este nuevo impulso también significó más trabajo. La creciente demanda hacía necesario ampliar el equipo de la taquería, lo que trajo consigo el desafío de mantener la calidad en cada plato y la atención cercana que los clientes esperaban. Jorge, siempre dispuesto a aprender y mejorar, decidió capacitar personalmente a los nuevos empleados, transmitiéndoles la pasión por la cocina y la importancia de cuidar cada detalle en la preparación de los alimentos. Les enseñó no solo a seguir las recetas, sino también a entender los sabores y a ser creativos en sus propias sugerencias para mejorar los platillos. Durante uno de los eventos mensuales, Jorge tuvo la idea de invitar a don Alfredo a volver a la taquería, no como trabajador, sino como invitado de honor. Don Alfredo había sido dado de alta y se estaba recuperando bien, pero todavía necesitaba llevar las cosas con calma. Jorge organizó una pequeña ceremonia para rendirle homenaje y agradecerle por todo lo que había hecho por la taquería y por él. Invitó a clientes regulares, amigos y familiares de don Alfredo, y preparó una versión especial del taco del mes dedicada a su mentor, el taco maestro, un platillo que combinaba los sabores favoritos de don Alfredo con un toque moderno. La noche de la ceremonia, la taquería estaba llena de gente. La música tradicional mexicana tocaba suavemente de fondo y las mesas estaban decoradas con flores y velas, creando un ambiente cálido y festivo. Cuando don Alfredo llegó, fue recibido con un aplauso atronador. El viejo cocinero, con los ojos brillantes de emoción, apenas podía contener las lágrimas mientras veía lo que Jorge había logrado. Nunca imaginé que esta pequeña taquería se convertiría en algo tan grande, dijo con la voz entrecortada, pero siempre supe que Jorge tenía el corazón y la voluntad para lograrlo. El evento fue un éxito total. Los clientes se sintieron conmovidos por la historia de Jorge y don Alfredo, y muchos compartieron la experiencia en las redes sociales, lo que llevó a la taquería a ganar aún más notoriedad. Pero más que la publicidad, lo que realmente hizo la diferencia fue la conexión emocional que los clientes sentían con la taquería y su historia. Para ellos, no se trataba solo de comer un taco, se trataba de ser parte de un legado de lucha, pasión y perseverancia. Inspirado por el éxito del evento, Jorge decidió llevar la experiencia de la taquería más allá de las puertas del restaurante. Comenzó a participar en ferias gastronómicas locales y en festivales culturales, donde ofrecía sus tacos y compartía la historia de la taquería. El taco maestro se convirtió en uno de los platillos más solicitados en estos eventos, no solo por su sabor único, sino también por la historia que lo acompañaba. A medida que la popularidad de la taquería crecía, Jorge empezó a recibir ofertas de colaboración con otros restaurantes y marcas de alimentos. Sin embargo, él siempre se mantuvo fiel a los valores que don Alfredo le había enseñado: la calidad, la autenticidad y el amor por lo que hacía eran lo más importante. Con el tiempo, Jorge se dio cuenta de que su taquería se había convertido en algo más que un negocio, era un símbolo de superación y de la capacidad de reinventarse frente a las adversidades. Decidió escribir un pequeño libro de recetas en el que no solo compartía los secretos detrás de sus tacos, sino también la historia de la taquería y las lecciones que había aprendido en el camino. El libro se vendía en la taquería y en línea, y se convirtió en un regalo popular para los amantes de la gastronomía y para aquellos que buscaban inspiración en sus propias vidas. El lanzamiento del libro fue otra oportunidad para reunir a la comunidad, y Jorge organizó una gran celebración en la taquería.
Don Alfredo, una vez más, fue el invitado de honor, y esta vez, Jorge también invitó a otros cocineros locales que habían sido parte de su viaje. La noche estuvo llena de risas, anécdotas y, por supuesto, deliciosos tacos. Para Jorge, ese momento simbolizaba no solo el logro de un sueño, sino también el comienzo de una nueva etapa. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada obstáculo había sido una oportunidad para aprender y crecer. La taquería ahora era mucho más que un lugar para comer, era un lugar donde las historias se encontraban y donde cada taco contaba una parte de la vida de quienes lo preparaban y lo disfrutaban. El éxito del evento en honor a Don Alfredo y la creciente popularidad de la taquería le dieron a Jorge una renovada confianza. Sin embargo, con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. Ahora, la taquería tenía clientes que venían de diferentes partes de la ciudad para probar sus famosos tacos, y las filas empezaban a ser largas, lo que generaba tiempos de espera más extensos. Algunos clientes comenzaban a quejarse de la demora en el servicio, y Jorge entendió que para mantener el nivel de satisfacción, tendría que mejorar la logística y la eficiencia del negocio. Jorge se dedicó a estudiar las operaciones de la taquería, observando cada paso del proceso, desde la preparación de los ingredientes hasta el momento en que el cliente recibía su plato. Con la ayuda de sus empleados, comenzó a implementar pequeños cambios que, con el tiempo, hicieron una gran diferencia. Reorganizó la cocina para que los cocineros tuvieran todo lo necesario a mano, reduciendo el tiempo de preparación. También optimizó la manera en que se recibían y se entregaban los pedidos, estableciendo un sistema de turnos para mejorar la atención al cliente. A pesar de estos esfuerzos, Jorge se dio cuenta de que el espacio de la taquería ya no era suficiente para acomodar a todos los clientes, especialmente durante los eventos del taco del mes. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de expandir el negocio. Sabía que abrir un segundo local sería un gran riesgo, pero también sentía que la taquería había llegado a un punto en el que el crecimiento era inevitable. Con esto en mente, Jorge comenzó a buscar un nuevo local en otra parte de la ciudad. Después de semanas de búsqueda, encontró un lugar ideal en un barrio con una gran cantidad de oficinas y empresas, lo que le permitiría captar a una clientela diferente, compuesta por empleados que buscaban una comida rápida y deliciosa durante la hora del almuerzo. Aunque el nuevo local era más grande y moderno, Jorge quería mantener el ambiente tradicional y acogedor que había caracterizado a la taquería original. Se aseguró de decorar el espacio con elementos similares, como las mismas mesas de madera y las decoraciones inspiradas en la cultura mexicana, pero añadió algunos toques modernos para darle un aire más contemporáneo. El día de la apertura del nuevo local, Jorge se sintió nervioso pero emocionado. La taquería original había crecido orgánicamente con el tiempo, pero ahora se encontraba enfrentando un desafío completamente diferente: replicar ese éxito en un lugar nuevo. Sin embargo, para su sorpresa, la inauguración fue un éxito rotundo. La fama de la taquería ya se había extendido por toda la ciudad, y muchos de los clientes que visitaban el local original decidieron probar el nuevo establecimiento. Además, los empleados de las oficinas cercanas pronto se convirtieron en clientes regulares, atraídos por la calidad de los tacos y el ambiente auténtico del lugar. Sin embargo, la expansión trajo consigo una serie de dificultades inesperadas. El nuevo local, al estar en una zona más moderna y con un público diferente, tenía expectativas distintas. Algunos clientes estaban acostumbrados a un servicio más rápido y eficiente, y aunque Jorge había implementado mejoras en los procesos, el volumen de pedidos en horas pico a veces superaba la capacidad del personal. Jorge, siempre atento a las opiniones de los clientes, empezó a trabajar en soluciones adicionales. Implementó un sistema de pedidos en línea, que permitía a los clientes hacer sus pedidos con anticipación para recogerlos en el local o recibirlos a domicilio. Esta nueva opción no solo mejoró la experiencia del cliente, sino que también incrementó las ventas. A medida que la taquería crecía, Jorge comenzó a recibir propuestas de colaboración con marcas de alimentos y otros restaurantes, lo que le abrió nuevas oportunidades para expandir aún más el negocio. Sin embargo, también tenía que ser cuidadoso para no perder la esencia que había hecho especial a la taquería. Rechazó varias propuestas que, aunque lucrativas, implicaban cambios en la calidad de los ingredientes o en la forma de preparar los tacos. Para Jorge, era fundamental mantener la autenticidad y la tradición que don Alfredo le había enseñado. El éxito del nuevo local y la taquería original llevó a Jorge a tomar una decisión importante: formar una pequeña cadena de taquerías, manteniendo siempre el mismo compromiso con la calidad y el sabor. Para lograr esto, decidió buscar socios estratégicos que compartieran su visión y su pasión por la comida mexicana. Durante este proceso, encontró a varios chefs y empresarios interesados en asociarse, pero Jorge eligió a aquellos que tenían una conexión personal con la historia de la taquería y que valoraban la importancia de mantener la tradición. Don Alfredo, aunque ya no trabajaba activamente en la taquería, continuaba siendo una fuente de inspiración para Jorge. Visitaba los locales de vez en cuando,
y siempre que lo hacía, los empleados y los clientes lo recibían con cariño. Para Jorge, era importante que don Alfredo viera cómo el negocio había crecido, ya que sin su mentoría y sus enseñanzas, nada de esto habría sido posible. A pesar de las dificultades, Jorge se mantuvo enfocado en sus objetivos. Sabía que el crecimiento traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender y mejorar. A medida que la taquería se expandía, se convirtió en un símbolo de perseverancia y superación en la ciudad. La historia de Jorge, desde los tiempos difíciles hasta la construcción de una exitosa cadena de taquerías, inspiraba a otros a seguir sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. A medida que la cadena de taquerías continuaba su crecimiento, Jorge empezó a sentir la presión de mantener la calidad y la autenticidad que siempre habían caracterizado sus tacos. Aunque los nuevos locales seguían siendo un éxito, aparecieron nuevos retos personales y profesionales que Jorge tendría que enfrentar. El negocio demandaba cada vez más de su tiempo y energía, y esto empezó a afectar su vida personal. Con largas jornadas de trabajo, Jorge apenas podía pasar tiempo con su familia y amigos, lo cual comenzaba a cobrarle factura tanto física como emocionalmente. La responsabilidad de gestionar varios locales, capacitar al nuevo personal y asegurar que cada taquería mantuviera los estándares que don Alfredo le había enseñado, se convirtió en una tarea abrumadora. Jorge se daba cuenta de que, a pesar del éxito, había aspectos de su vida que había descuidado en el proceso. Comenzó a preguntarse si realmente estaba disfrutando del fruto de su esfuerzo o si, al perseguir el crecimiento, había perdido de vista lo que realmente importaba, la pasión por la cocina y el amor por sus seres queridos. Durante uno de sus frecuentes recorridos por los locales, Jorge se encontró con un cliente que le contó que había conocido a don Alfredo en la taquería original hace muchos años. El cliente recordó la forma en que don Alfredo siempre se tomaba el tiempo para hablar con las personas y asegurarse de que disfrutaran su comida. Esas palabras resonaron en Jorge, quien se dio cuenta de que había comenzado a perder la conexión directa con sus clientes, la misma conexión que había inspirado su pasión por la cocina desde el principio. Decidido a retomar ese espíritu, Jorge hizo un cambio significativo en su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en la expansión de la cadena, decidió dedicar más tiempo a interactuar con los clientes, escuchar sus opiniones y compartir historias sobre la taquería y sobre don Alfredo. También organizó noches de tacos y memorias, donde los clientes podían escuchar anécdotas del propio don Alfredo y de los orígenes humildes de la taquería. Durante estas noches, don Alfredo, ya retirado, también hacía apariciones especiales para compartir historias y recetas antiguas. A medida que Jorge pasaba más tiempo en los locales, volvió a sentir la pasión que lo había impulsado desde el principio. En una de estas noches, don Alfredo le confesó que se sentía muy orgulloso de lo que Jorge había logrado, pero le aconsejó no olvidar el verdadero significado del éxito. El éxito no solo se mide en cuántos locales puedes abrir o en cuánto dinero puedes ganar, le dijo don Alfredo, sino en cuántas vidas puedes impactar con lo que haces, y en cómo puedes mantenerte fiel a tus principios en cada paso del camino. Inspirado por las palabras de su mentor, Jorge comenzó a involucrar a sus empleados en las historias y en la tradición de la taquería. Cada miembro del equipo recibió capacitación no solo en la preparación de los tacos, sino también en la historia de don Alfredo y en la importancia de transmitir ese legado a cada cliente. Esto hizo que los empleados no solo se sintieran parte de un trabajo, sino también parte de una historia de superación y de tradición. La conexión emocional que los empleados desarrollaron con la taquería se reflejó en la atención al cliente, generando un ambiente cálido y auténtico que los clientes apreciaban cada vez más. Además, Jorge decidió lanzar un programa de tacos solidarios, donde por cada taco vendido, se donaba una parte de las ganancias a comunidades necesitadas. La iniciativa no solo buscaba compartir el éxito con los demás, sino también rendir homenaje a los tiempos difíciles que don Alfredo y Jorge habían atravesado en el pasado. Recordaba bien los días en que ambos luchaban por mantener la taquería abierta, y quería devolver un poco de lo que la vida le había dado a quienes lo necesitaban. La taquería se convirtió así en algo más que un lugar para comer, se transformó en un símbolo de esperanza y superación para la comunidad. Jorge y don Alfredo fueron invitados a programas de televisión y a eventos gastronómicos, donde compartían su historia de éxito, pero siempre enfatizaban los valores que los habían guiado: trabajo duro, humildad y, sobre todo, la dedicación a ofrecer siempre lo mejor a los demás. Las noches de tacos y memorias se convirtieron en un evento emblemático en la ciudad, y la taquería ganó reconocimiento no solo por su comida, sino también por su impacto positivo en la comunidad. Sin embargo, con la fama también llegaron nuevas dificultades. El aumento en la demanda de tacos solidarios y la mayor visibilidad pública generaron críticas y escepticismo en algunos sectores. Algunos cuestionaban si el programa de donaciones era realmente efectivo o si solo era una estrategia de marketing. Jorge, quien siempre había buscado hacer el bien sin esperar reconocimiento, se sintió afectado por estas críticas.
Para demostrar la transparencia del programa, organizó visitas a las comunidades beneficiadas, invitando a los clientes y a los críticos a ser testigos del impacto positivo que estaban logrando. La iniciativa recibió un nuevo impulso y las dudas se disiparon. Jorge también comenzó a delegar más responsabilidades a los gerentes de cada local para poder equilibrar mejor su vida personal. Aunque le costaba dejar de supervisar cada detalle, sabía que tenía que confiar en su equipo para que la cadena de taquerías pudiera continuar creciendo sin comprometer la calidad o el legado de Don Alfredo. Con el tiempo, encontró un equilibrio que le permitió disfrutar de su éxito y, al mismo tiempo, cuidar de sus relaciones personales. Así, Jorge no solo logró expandir el negocio, sino que también reforzó los valores que habían hecho especial a la taquería desde el principio. Con cada taco que servían, continuaban contando la historia de Don Alfredo y su espíritu de lucha, inspirando a todos los que los conocían a creer en sus sueños y superar las adversidades. El tiempo pasó y la taquería se consolidó como un pilar en la comunidad. Sin embargo, con el éxito también vinieron nuevos desafíos. Jorge se dio cuenta de que, a pesar de haber superado muchas adversidades, todavía había mucho por hacer para mantener el legado de Don Alfredo vivo y relevante. La comunidad en la que había crecido la taquería había cambiado con los años. Nuevas generaciones de personas venían a la ciudad, y con ellas, nuevos gustos y expectativas sobre la comida. Mientras que algunos clientes fieles apreciaban la tradición, los jóvenes buscaban experiencias culinarias innovadoras. Un día, durante una de las reuniones con su equipo, Jorge propuso la idea de crear un menú especial que fusionara las recetas tradicionales de Don Alfredo con influencias modernas. Esta propuesta fue recibida con entusiasmo, pero también con escepticismo por parte de algunos empleados que temían que esto pudiera diluir la esencia de lo que habían construido. Jorge, consciente de su responsabilidad de honrar el legado de su mentor, decidió organizar una serie de talleres culinarios. Invitaría a los jóvenes chefs de la taquería a experimentar con nuevos sabores, pero siempre respetando las recetas y técnicas de Don Alfredo como base. Los talleres fueron un éxito rotundo. Los empleados, divididos en equipos, comenzaron a colaborar y crear platos que combinaran la herencia de la taquería con elementos frescos y contemporáneos. Crearon tacos con ingredientes inusuales, pero siempre asegurándose de que cada bocado contara una historia. Durante este proceso, Jorge se dio cuenta de que la creatividad y la tradición no eran opuestas, en cambio, podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Al poco tiempo, Jorge decidió lanzar la nueva línea de tacos innovadores con un evento especial, Tacos del Futuro. La comunidad fue invitada a probar las nuevas creaciones, y todos estaban ansiosos por ver cómo Jorge y su equipo habían reinterpretado los clásicos de Don Alfredo. Para la ocasión, también organizaron una presentación donde Jorge habló sobre el legado de su mentor, compartiendo historias de lucha y perseverancia, así como la importancia de adaptarse a los tiempos sin perder de vista los valores fundamentales. El evento fue un gran éxito, y el nuevo menú recibió elogios tanto de los viejos clientes como de los más jóvenes. Todos estaban encantados con la manera en que Jorge había logrado mantener viva la esencia de la taquería mientras exploraba nuevas fronteras. Don Alfredo, presente en el evento, se sintió emocionado al ver cómo su legado evolucionaba y se expandía a través de las nuevas generaciones. En una emotiva intervención, Don Alfredo compartió su agradecimiento hacia Jorge, recordando cómo había empezado todo. No se trata solo de tacos, se trata de la gente, de la comunidad y del amor que ponemos en cada plato, dijo, lo que provocó un aplauso ensordecedor entre los asistentes. A medida que la taquería crecía, Jorge no se olvidó de sus raíces y de su compromiso con la comunidad. Continuaron las noches de tacos y memorias y el programa Tacos Solidarios, que ahora incluía nuevos componentes, como el apoyo a jóvenes emprendedores locales que deseaban abrir sus propios negocios. Jorge se convirtió en mentor de varios de ellos, compartiendo su experiencia y enseñando lo que había aprendido a lo largo de su camino. A través de su legado, Jorge también desarrolló una beca en nombre de Don Alfredo para jóvenes que desearan estudiar gastronomía, asegurando que la pasión por la cocina y la comunidad continuara viva en las generaciones futuras. Aquel año, el primer grupo de estudiantes recibió sus becas y Jorge no pudo evitar sentir un profundo orgullo al ver que el esfuerzo de Don Alfredo había generado un impacto más allá de lo que jamás imaginó. En una de esas ocasiones especiales, Jorge organizó una reunión de antiguos y nuevos empleados, en la que compartieron historias sobre sus experiencias en la taquería y cómo habían crecido a lo largo del tiempo. Todos estaban ansiosos por saber sobre las historias de Don Alfredo, quien siempre era el corazón de la conversación. El mentor sonrió y se dio cuenta de que había logrado dejar un legado que perduraría. En su último día en la taquería, Don Alfredo hizo un anuncio sorpresa. Él y su esposa habían decidido regresar a su pueblo natal, donde planeaban abrir una pequeña taquería para continuar compartiendo su amor por la cocina y la comunidad en un entorno más íntimo. Los empleados y Jorge quedaron sorprendidos y un poco tristes por su partida, pero entendieron que el ciclo de la vida debía continuar.
Don Alfredo les prometió que siempre estaría allí para ofrecerle su apoyo y sus consejos. Antes de irse, Don Alfredo entregó a Jorge una caja antigua que había guardado durante años. Dentro de la caja había cartas y notas que había escrito a lo largo de su vida, reflexiones sobre la vida, la familia y la importancia de la comida como un medio para unir a las personas. Esta es tu herencia, Jorge, dijo. Utiliza estas palabras para inspirarte y seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentes. Emocionado, Jorge prometió que continuaría el legado de Don Alfredo, recordando siempre que la vida no solo se trataba de alcanzar el éxito, sino también de impactar a las personas que nos rodean. La taquería no era solo un negocio, sino una comunidad que había crecido gracias a la pasión, el amor y la dedicación. Mientras Jorge miraba la taquería desde el exterior, sintió una oleada de gratitud. Sabía que el viaje de su vida apenas comenzaba, y que había mucho más por venir. Con el corazón lleno de esperanza y una nueva perspectiva, Jorge estaba listo para enfrentar los retos del futuro, siempre llevando consigo las lecciones de Don Alfredo y el amor por la cocina.